Bueno, entonces les decía, vamos a ver el tema de integración por cambio de variable. Este método lo que persigue es escribir a una integral en términos de una nueva variable que permita llegar a una integral más simple o una integral directa. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer en este tipo de ejercicios es identificar el integrando y ver si alguna parte o todo el integrando se podría considerar como una nueva variable con el nombre que ustedes quieran. Usualmente se usa la letra U, pero pueden usar la letra que quieran, pueden usar la variable T, pueden usar a MN, la letra que ustedes deseen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar a nuestra integral original. Una vez que ya la observamos, entonces tenemos que revisar si tomando alguna de las partes del integrando o todo el integrando, podemos reescribir a nuestra integral en términos de una nueva variable y que al reescribir esta integral, pues la integral sea una integral más simple o una integral directa. Entonces les decía, miren, les voy a poner aquí un ejemplo. Yo tengo una integral como esta, que es f de x diferencial de x. Entonces yo tengo que analizar el integrando y tengo que ver si hay una expresión o todo el integrando al que lo puedo denotar con una nueva variable. Y entonces, al decir que el integrando va a ser mi nueva variable, también tengo que decir a qué sería equivalente mi diferencial de x en términos de u. O sea, tendría que calcular la diferencial de u. Al hacerlo, voy a llegar a una nueva integral que va a depender de u y que esta tiene que ser una integral más simple o una integral directa. Ese es el objetivo. O sea, reescribir nuestra integral en términos de una nueva variable, pero que esta nueva integral, la integral resultante, sea una integral directa o más simple. Eso no lo habíamos hecho. Algunos de ustedes ya habían resuelto los ejercicios usando cambio de variable y ya se los había puesto bien porque pues en realidad no tenían ningún error, solamente que nosotros no la habíamos visto. Por ejemplo, en la tarea, en una de las tareas, les dejé una integral como esta. En ese momento lo que yo quería que realizaran era desarrollar a este binomio, en este caso a la potencia 10, separarlo usando las propiedades de la integral que dicen que si tenemos en el integrando una suma o resta de funciones, lo podemos separar en suma o resta de integrales. Entonces, eso era lo que yo quería. Pero a partir de este momento, ahora lo que vamos a hacer es reescribir nuestra integral en términos de una nueva variable que nos permita llegar a una integral directa o más simple de resolver. O sea, en lugar de desarrollar, vamos a hacer un cambio de variable que permita reescribir esta como una integral más sencilla o una integral directa. Muy bien, entonces ya copié aquí algunos ejercicios, ahorita los vamos a hacer. Vamos a empezar con estos. Muy bien. Entonces les decía, lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestro integrando. Aquí está, este es nuestro integrando. Y entonces nos tenemos que poner a pensar que Profe, tenemos... más bien a Perdón, la perdón. presentación. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces les decía, analizamos nuestro integrando y decimos que si hay una parte del integrando o todo el integrando que podría tomarse como una nueva variable y que permita hacer que esta integral sea una integral más simple. Entonces, cuando apenas está revisando este método de integración, que es cambio de variable, pues los alumnos van a tener que, o ustedes mismos van a tener que ir probando algunas partes. Es un método al principio de prueba y error. Es decir, van a tomar una parte y van a considerar esa parte como una nueva variable. No sé, por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir decir, si yo tomo a u como x menos 4 a la potencia 7, entonces, ¿quién será su diferencial de u? Y entonces simplemente, pues recordamos que la diferencial de una función es la derivada multiplicada por la diferencial de la variable de la que depende. En este caso, ¿quién sería su diferencial, muchachos? ¿Cuál es la X derivada de esta menos, expresión? menos 7x Ajá, menos 4 a la sexta. sí, muy bien. Por diferencial de x. Les decía, por la diferencial de la variable de la que depende. ¿Están de acuerdo? Sí, y Sí. luego se Muy bien, despeja el perfecto. diferencial de x, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces, nada más, ya que hicimos esto, entonces tenemos que ver que tanto la expresión que consideramos como u, como la expresión que es su diferencial aparezcan también en la integral. Nos podría faltar o nos podría sobrar una constante, pero no una función.
Entonces, si nos sobra o falta una constante, no pasa nada. Ahorita les enseñaré cómo poder completar para tener esa constante. Pero si nos está faltando toda una función, entonces significa que el cambio de variable que propusimos, pues no es correcto. ¿A qué me refiero? Ah, miren, fíjense. Ya propuse que U sea todo mi argumento, todo mi integrando. Entonces su diferencial es esta expresión, ya la calculé y entonces empiezo a sustituir, por eso se llama el método cambio de variable, voy a empezar a sustituir a nuestra integral original en términos de la nueva variable. Entonces me quedaría integral de U y entonces aquí nos quedaría que solamente nos queda por sustituir de X, pero yo necesito tener todo esto. Entonces me hace falta un 7, que les decía, si me hace falta una constante o me sobra una constante, no pasa nada, eso se puede corregir de alguna manera, pero si me hace falta toda una función, entonces significa que el cambio de variable que estoy proponiendo no es correcto. Entonces, ¿cómo en la parte que me queda del integrando, que es la diferencial, me está faltando toda esta expresión, significa que el cambio de variable que propuse no es correcto? Entonces voy a borrar eso que hice. Les decía, lo primero que hacemos cuando estamos aprendiendo esto es prueba y error. Entonces ya propuse que toda mi expresión x menos 4 a la 7 sea u, pero no funcionó mi cambio de variable, entonces voy a proponer otra estrategia, otra expresión que sea mi variable u. Entonces ahora digo, no, pues que u solo sea x menos 4. Y entonces su diferencial, ¿quién sería? Ah, pues la derivada de esta expresión. La derivada de x es 1, la derivada de una constante es 0, y entonces sería la derivada multiplicada por la diferencial de la variable independiente. Ya está. Y esto es equivalente a du es igual a dx. Y ahora sí, entonces reescribo mi integral original en términos de la variable u. Y entonces me quedaría u a la 7 y a donde vea dx voy a poner du. Eso es a lo que equivale. Y entonces ya me quedó una integral más simple o una integral directa porque tiene la forma de este teorema, que sería x a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo único que tiene de diferente es que es otra variable la que aquí aparece, pero tiene la misma forma. No sé si me explico, muchachos, ¿cómo ven? Sí, profe. ¿Y cómo Sí, quedaría entonces la integral de u a la 7 diferencial de u? Ajá. U a la 8 sobre 8 más C. Exacto, u a la 8 sobre 8 más c. Y lo único que tendríamos que hacer es regresar a la variable original, porque nuestra integral original estaba en términos de x. Entonces, Quedaría nada más tenemos que como recordar, X, ajá, ¿qué quedaría, quedaría muchachos? como X menos 4 a Ajá, la 8 ajá, sobre 8 ajá, más C. más c. Exacto, y ese ya es nuestro resultado. Entonces, les repito, lo que estamos haciendo es hacer un cambio de variable, proponer una expresión, tomar una parte del integrando como una nueva variable y reescribir toda la integral en términos de la nueva variable. ¿Cómo podríamos saber si el cambio que estamos proponiendo es correcto? Ah, pues les decía que la diferencial de u tiene que aparecer completa aquí en el integrando. Si me falta una función, entonces significa que la opción que estoy tomando, el cambio que estoy proponiendo no es correcto. Y les repito, me puede faltar en la diferencial de u o me puede sobrar una constante, pero no una función. No me puede sobrar una función o faltar una función. Una constante sí, pero una función no. Muy bien. Entonces tómense un momento para copiar y ahorita se nos da la grabación. En esta nueva integral vamos a tener que proponer a una función como u, como la nueva variable, de tal suerte que su diferencial también aparezca en el integrando. Entonces nosotros observamos ahí que si yo tomo a u como 2x más 1 al cubo, su diferencial sería 3 por 2x más 1 al cuadrado por 2. Entonces, si yo ya tomé esta expresión como u, fíjense, aquí se puede ver mejor. Permítanme un momento, ¿eh? La voy a tomar para que lo entiendan mucho mejor. Entonces, yo ya estoy diciendo que esta parte es u. Y entonces la muevo de ahí y me pregunto simplemente, ¿en el resto del integrando aparece toda esta expresión? ¿Ustedes qué me dirían? Porque yo ya dije que u es esta expresión y por eso la quité del integrando. Pero entonces, al calcular su diferencial, me tengo que preguntar si la diferencial
también aparece en el integrando original. ¿Qué me dirían ustedes? Aquí me falta de X. No, ¿verdad? No, porque ¿qué me hace falta? Bueno, la función, ¿no, profe? Ajá, me falta toda esta expresión. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces eso significa que el cambio de variable que estamos proponiendo pues no es el correcto y entonces lo borramos. ¿Y cuál me propondrían ahora ustedes como la variable u? 2x más 1. Solamente 2x más 1, muy bien. Y entonces si calculamos su diferencial nos quedaría 2 veces la diferencial de x, que otra vez fíjense, si yo tomo del integrando la parte que consideré como u, y entonces me tengo que preguntar si en el resto del integrando aparece su diferencial. Y si observo que aparece el 2 y aparece la diferencial de x. Entonces, el cambio que propuse es correcto y entonces ya reescribo mi integral en términos de la nueva variable. Entonces, esta expresión dijimos que es u y quedaría u al cubo. Y el 2 multiplicado por la diferencial de x, ¿quiénes son? ¿A qué forman ellos dos? El 2 y la diferencial de x, muchachos. De u. La diferencial de u, exactamente. Y entonces les decía, el objetivo de este método es llegar a una integral directa o más simple. Se llegó a una integral más simple. ¿Cuál sería el resultado de integrar esta expresión? Sería U u a a la cuarta sobre 4 más c. Exacto. Y ya nada más la escribimos en términos de la variable original. Entonces nos quedaría 2x más 1 a la cuarta sobre 4 más c. Y ya está. Muy bien. Entonces otra vez tómense un momento la grabación. Bueno, vamos a resolver esta otra integral que de nueva cuenta es una integral indefinida. Entonces observamos el integrando y entonces tenemos que elegir una parte del integrando para que sea u, pero al elegirlo tenemos que tener presente que al obtener la diferencial de esa expresión, también aparezca en el integrando. Entonces, ¿a quién considerarían ustedes como u de tal suerte que su diferencial también aparezca? Ajá, ¿alguien? Ajá. Teira, perdón. Teira, ajá. Adelante, te escuchamos. ¿A quién considerarías tú como u? Menos 2. ¿Perdón? X al cubo menos 2. Exacto, muy bien. ¿Y me podrías ayudar tú misma a calcular la diferencial de u? Recuerda, es la diferencial de esta expresión y recuerda que si yo tengo una función, su diferencial se calcula como la derivada de esa función por la diferencial de su variable independiente. Muy bien. Entonces, deriva esta expresión y solo multiplícala por la diferencial de x. ¿Quién sería? 1 menos... No. 1 de Ajá, la derivada de x cúbica. 3. 3, ajá, x cuadrada. La derivada de menos 2. De una constante, ajá. No, ni idea. ¿Cero? La derivada de una constante es 0. La derivada de cualquier constante, 5, 10, pi, raíz de 2, etcétera, es 0. Muy bien, entonces la derivada de esta expresión es simplemente 3x cuadrada y nos hace falta, como queremos calcular su diferencial, nos hace falta multiplicarlo por la diferencial de x. Muy bien, entonces esta es nuestra expresión y yo les pregunto, si yo ya tomé esta parte del integrando, esta de aquí, como u y la quito, en el resto que me queda, aparece esta expresión y les repito, en la diferencial puede faltarnos o sobrarnos una constante, pero no una función. Entonces aquí, ¿qué observan ustedes? La diferencial, esta expresión aparece en esto que nos quedó. ¿Qué dirían? Sí, pero, ajá, sí, pero. Tenemos una constante. Nos falta una Nos constante. falta una constante, exacto, nos falta una constante. Y aquí hay dos opciones. Permítanme mostrarles a ustedes. Ustedes cuando lo resuelvan pueden elegir cualquiera de las dos opciones. Lo que algunos, en algunos libros encontrarán que proponen es que si me hace falta en la diferencial un 3, entonces yo multipliqué a mi integral por un 1. Pero recuerden que el 1 se puede escribir de varias formas como un número racional. Por ejemplo, 5 sobre 5, 4 sobre 4, 3 sobre 3, 2 sobre 2, menos 11 entre menos 11, etc. Entonces, nosotros aquí vamos a multiplicar a la integral por un 1 que haga que en la diferencial, pues sí me aparezca mi 3. Entonces, ese 1
que yo acabo de escribir lo podría escribir como 3 tercios. Y entonces así esta integral que tengo la podría reescribir de nuevo como 1/3 de la integral de 3 veces x cuadrada por x cúbica menos 2 a la sexta potencia, y todo eso por la diferencial de x. Entonces observaron que como me hacía falta un 3, yo lo metí dentro de la integral multiplicando a la integral por un 1, que haga que ese 3 que me hacía falta ya aparezca. ¿Sí lo entendieron, muchachos? ¿Cómo ven? No, no lo entendí muy bien. No. Bueno, es que les decía, fíjense, en la diferencial que calculó su compañera nos hacía falta este 3. Entonces lo que hicimos fue multiplicar a la integral por un 1, porque si lo multiplicamos por otra cosa, pues ya no es la misma integral, la integral se altera. Entonces ese 1 está escrito como 3 tercios porque necesitamos un 3. Entonces de esta expresión 3 tercios yo lo puedo separar como el producto de 3 por 1/3, y este 3 lo meto dentro de la integral, aquí está, y el 1/3 que no lo necesito porque no forma parte de la diferencial, lo sigo dejando fuera de la integral. Y entonces ahora sí ya puedo reescribir esta integral como 1/3 de la integral de u sexta, y este 3x cuadrada con este diferencial de x hacen el papel de la diferencial y ya me quedó una integral directa. No sé si con eso ya lo entendiste o todavía no. De Sí, todas formas les voy a mostrar otra forma de hacerlo, muchachos. ¿Sí está bien? ¿Estuvo bien? sí, profe. Ajá. ¿Y cuál sería el resultado de esta integral indefinida? Ajá, Gerson, te escuchamos. Creo que tienes apagado tu micrófono, Gerson. Sí, está Sería apagado tu micrófono. Ahora sí ya está encendido. Ajá. 1/3 por Ajá. u a la 7 Ajá. sobre 7. Exacto, muy bien. Más c, y como lo tenemos que regresar en términos de la variable original, sería un 21avo de X cúbica menos 2. Ajá, x cúbica menos 2 a la potencia 7 más c. Y esa es una forma de representarlo. Alguien más podría decir, no, yo lo quiero representar como x cúbica menos 2 a la 7 sobre 21, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Está bien, cualquiera de las dos es correcta, no pasa nada. Muy bien. Entonces, esa es una estrategia. Les decía, multiplicar por un 1 a la integral para completar la diferencial, porque aquí me hacía falta un 3, pero no podemos multiplicar. O sea, si me hace falta una función, no puedo meter ahí una función. Entonces, sí puedo poner una constante, porque estoy multiplicando por un 1, pero el 1 se puede escribir de varias formas y eso me permitirá completar la diferencial. Otra forma en la que yo les propongo resolver este tipo de ejercicios cuando nos esté sobrando o faltando una constante, pues lo que yo les diría es, si yo ya en esta integral, observen ustedes otra vez, por favor, si en esta integral ya tomé esta parte y solamente me quedó x cuadrada y la diferencial de x, además de la potencia 6, entonces aquí observo que en la diferencial que tengo me está sobrando este 3. Este 3 me está sobrando. Y entonces lo que puedo hacer es, como es una constante, lo puedo pasar del lado izquierdo. Entonces me quedaría como du sobre 3 es igual a x cuadrada diferencial de x. ¿Eso qué significa? Ah, pues que a donde vea x cuadrada diferencial de x, tendré que representarlo como du sobre 3. Y entonces mi integral quedaría, sin haber puesto el 3 tercios, mi integral original era x cuadrada por x cúbica menos 2 a la sexta potencia diferencial de x, y al haber pasado este 3 dividiendo a la diferencial de u, entonces mi integral quedaría, esta expresión sería u sexta y x cuadrada junto con la diferencial de x son du sobre 3. Y como este 3 es una constante, sale de la integral, me quedaría 1/3 de u sexta diferencial de u, y de nueva cuenta me quedaría 1/3 de u a la 7 sobre 7 más c, que me quedaría x cúbica menos 2 a la potencia 7 sobre 21, más la constante esencial y arbitraria de integración. Entonces, ustedes pueden hacer de cualquiera de las dos maneras este tipo de ejercicios, ya sea completando, multiplicando por un 1, o bien esta constante que me estaba sobrando, que no aparecía en mi integrando, la paso del otro lado dividiendo y ya voy a llegar al mismo resultado. La estrategia que quieran usar, la que está en color azul, que es multiplicar por un 1, o la estrategia 2, que es despejar a la constante, pasarla del lado opuesto.
junto con la diferencial de la nueva variable. ¿Cuál quieren usar? La que entiendan mejor, no pasa nada. Multiplicar por un 1 o despejar a la constante. La que quieran usar está perfecto. Sí. Cuando nos equivocamos, estamos aprendiendo. Si nosotros nunca nos equivocamos, siempre se los he dicho a sus compañeros, si nosotros no nos equivocamos, está asociado a dos razones. Puede ser cualquiera de las dos que les voy a contar a continuación. Cuando alguien nunca se equivoca es porque ya lo sabía. Y entonces significa que no está aprendiendo nada porque ya lo sabía. Y por otro lado, si no se está equivocando es porque ni siquiera lo está intentando. Entonces ustedes tienen que darse la oportunidad de equivocarse porque al equivocarse están aprendiendo. Si se equivocan y de repente yo les corrijo y les menciono dónde está el error, pues van a darse cuenta, ya vi que esto no se tiene que hacer, esto está mal, la próxima vez lo voy a corregir, ya no me va a pasar. Pero si no se dan la oportunidad de equivocarse, ¿cómo saber cuáles son sus áreas de oportunidad que tienen todavía? Bueno, entonces ahorita vamos a resolver este ejercicio, vamos a darnos la oportunidad de equivocarnos. Entonces yo veo esta integral así y a mí lo primero que se me ocurre es decir, pues para que mi integral sea más sencilla, pues de una vez voy a elegir que u sea la raíz de 4x más 1. Entonces voy a calcular su diferencial. ¿Quién me podría apoyar con eso, por favor? A calcular la diferencial de esa función. ¿Quién me dice cuál sería su diferencial? Un medio permítame. de... Sí, un medio adelante. de 4x más 1 a la menos un medio. Un medio de 4x más 1 a la, ¿qué me dijiste? A menos un medio. ¿Y todavía te hace falta algo, Denny? Recuerda que los argumentos también se derivan. Sí. Es más, ¿no? Más 4. La derivada del argumento, ¿Quién sería? Sí, ya lo habías dicho, solamente que la operación... 4, ¿no? ¿Es por 4? Por 4, porque es la regla de la cadena. Si yo tengo una función que depende de x y luego... una función que depende de u, perdón, y luego u que depende de x, entonces su derivada, pues, se calcula con el producto de las dos derivadas, ¿se acuerdan? Entonces, eso es regla de la cadena. Aquí estamos derivando usando regla de la cadena porque tenemos una función compuesta de otra función. Entonces, tú lo que hiciste, y lo hiciste muy bien, es representar a esta expresión como 4x a la 1 a la 1 medio, bajaste la potencia, la disminuiste un grado, pero te hacía falta derivar el argumento. Y ya, pero ya lo hiciste muy bien, Denny. Muchas gracias. ¿Y qué nos hace falta? Porque eso es la derivada, pero ¿qué hace falta? Porque queremos calcular su diferencial. ¿De x? De x, exacto. De x. Perdón. Que se simplificaría el 4 con el 2 claro. de abajo, ¿no? Sí, solamente que dejamos la operación indicada como nos dijo su compañera Denny, pero sí se tiene que simplificar. Entonces nos quedaría 2 veces la diferencial de x sobre la raíz de 4x más 1. ¿Están todos de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí. Muy bien, y entonces fíjense, para que nosotros sepamos si ese cambio de variable que propusimos es correcto, entonces de mi integrando tomo la parte que es u, y entonces me fijo que en lo que me haya quedado, esta expresión aparezca. ¿Ustedes qué dirían? No. No aparece. No, ¿qué nos hace falta? La una raíz, función, nos hace falta una función, y entonces les decía, nos puede faltar o nos puede sobrar una constante. Ya lo vimos en el ejercicio anterior, pero no nos puede faltar o no nos puede sobrar una función. Entonces, como nos está faltando esta función, ¿qué decimos? Que entonces nos equivocamos al cambiar la variable. Que el cambio de variable que propusimos es incorrecto. Muy bien, perfecto, pero no está mal porque así al equivocarnos estamos aprendiendo que no necesariamente siempre toda la expresión tiene que ser u, puede ser solamente una parte de ella. Entonces aquí ya vimos que no fue toda la expresión u, y entonces le pregunto a quién, déjenme ver quién tiene la mano levantada. Jacqueline, ¿quién propondrías tú como u? A 4x más 1. Exacto, ¿y quién sería su diferencial?
sería d de u es igual a 4d de x. Exacto. Muy bien. La diferencial de u sería 4 veces la diferencial de x. Muy bien. Y viéndolo desde la perspectiva en donde decimos que nos está sobrando un 4, fíjense por qué razón. Voy a tomar el argumento. Perdón, un momento. Ya está. Voy a tomar el argumento y ya solamente nos queda el símbolo de raíz y la diferencial de x. Nos está sobrando un 4, entonces voy a usar la estrategia 2, donde como ese 4 me está sobrando, entonces lo voy a pasar del lado izquierdo. Y me quedaría du sobre 4 es igual a diferencial de x. Este 4 que estaba multiplicando a dx pasó dividiendo a la diferencial de u. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí, ¿Eso qué profe. significará? Pues que a donde vea dx voy a poner du sobre 4. Y a donde vea 4x más 1 voy a poner a u. Y entonces ahora sí reescribo mi integral en términos de u y ¿cómo quedaría? Quedaría como un cuarto. No, solamente reescrita. Ok. Como raíz Raíz. de u Ajá, raíz de u por d de u entre 4. por du sobre 4. Muy bien, perfecto. Y como esta es una constante que está multiplicando a una función, entonces puede salir de la integral. ¿Cómo quedaría? Como un cuarto Ajá. de la integral Ajá. de la raíz cuadrada de u Ajá. de du. Exacto. Y para ya empezar a resolverla, ¿cómo escribimos a una raíz en términos Como de un una- exponente fraccionario? Ajá. A la 1/2. A la 1/2, exacto. Y entonces ya nos quedaría, al resolverla, un cuarto de quién. Un cuarto de u a la 3/2 sobre Ajá. 3/2 Exacto, muy bien. Más la constante, ¿no? más la constante. Ujú. Y eso después, ¿cómo se simplificaría? Pues sería un cuarto. Y siempre que dividimos entre una fracción, mejor la escribimos como un producto de la expresión recíproca, 2/3, y aquí sería raíz de u cúbica. Sí. ¿Están de Sí. acuerdo? Ajá, muy bien. Y entonces eso se simplifica como un sexto Texto. de la raíz de 4x más 1 al cubo más c. Así. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? Sí. Sí. Muy bien, tómense un momento para copiarlo y ahorita seguimos. Entonces, tenemos que resolver ahora esta integral indefinida, que es la integral de coseno a la 7 de 3x por el seno de 3x diferencial de x. Entonces, Edgar, ¿a quién propondrías como u? De tal suerte que la diferencial de esta función que tomes como u también aparezca en el integrando original. Podría faltarnos o sobrarnos una constante y eso no afectaría en nada nuestro resultado, pero no nos puede faltar o sobrar una función. Entonces, Edgar, ¿a quién propondrías como? Ok, entonces no nos puede sobrar una función, ¿no? Es el chiste. Ajá, exacto, exacto. Una constante, sí. Es que estaba Ajá. pensando en coseno de elevado a la 7 Ajá. de De 3x. 3x. Ajá, muy bien. Entonces, pero al fíjate. momento de, Ajá. Al momento de, de dime. hacer la De derivada, calcular su diferencial, ajá. su diferencial, perdón, queda como 7 Ajá. seno, ¿verdad? Porque también se invierte. Ajá, pero siguiendo Sí. Ajá. Es 7 coseno a la 6 Ajá. de 3x. De 3x, ajá. Y luego se multiplica por seno de 3x, ¿no? Ajá, por menos seno de Menos 3x. seno, perdón, de 3x. Ajá, porque la derivada del coseno es La menos derivada seno del y coseno. todavía se multiplica por la derivada de 3x, de que 3x, sería que es 3. 3, exacto, muy bien. Por Y 3, todavía por la de- diferencial de x. Diferencia, sí. Ajá, muy bien. Y estos son productos, ¿eh? Porque justamente en una tarea lo dejaban así, sí, en el paréntesis, y entonces parecía que era una resta de funciones, y no es cierto, no es una resta, es un producto de derivadas, porque estamos usando regla de la cadena. Muy bien, y entonces en esta propuesta que hace su compañero Edgar, entonces esto que estoy tomando es u, entonces ya lo quito de ahí. Y en el resto del integrando tendría que aparecer todo esto. Y entonces no aparece. Tendríamos que empezar a hacer más cambios de variable o trabajar un poco más de manera algebraica, pues para llegar a una sola integral que sea más simple. Entonces, como el trabajo algebraico pues no es tan sencillo, mejor proponemos otro cambio de variable. No estoy diciendo que no se pueda hacer como en el ejercicio anterior que está en color rojo. Tal vez también se puede hacer, porque de nueva cuenta esto que nos estaría faltando lo puedo pasar
dividiendo, y como es lo que estamos proponiendo como U, por ahí se podría resolver, pero es mucho más trabajo algebraico. Si se dieron cuenta en el ejercicio anterior, en la parte que hicimos en color verde o en azul, fue un solo movimiento y directamente llegamos al resultado, y lo que hicimos en color rojo, pues tuvimos que trabajarlo un poco más de manera algebraica para llegar a su resultado. Entonces, por esa razón, aunque es una posibilidad, no lo hacemos de esa manera porque tendríamos que trabajar un poco más, y el objetivo de este método, cambio de variable, pues es llegar a integrales más sencillas, es decir, hacer que nuestro trabajo sea mucho más sencillo. Entonces, por esa razón, aunque podría ser posible con este cambio de variable resolver esta integral, no lo vamos a hacer porque el trabajo algebraico que está detrás es mayor. Entonces, ¿qué otra propuesta nos harías tú mismo, Edgar? Pues el seno de 3x. Seno de 3x, vamos a ver. Vamos a ver, entonces, si tomamos a u como el seno de 3x, ¿quién sería su diferencial? Coseno de 3x. Ajá, por la derivada Por del la argumento. derivada del argumento, que sería 3. Exacto, muy bien. Entonces, fíjate lo que va a pasar a continuación. Yo voy a tomar de la integral seno de 3x, que es lo que tú estás diciendo que es u, y entonces tengo que preguntarme si en el integrando aparece esto, y la respuesta es que sí, porque en esta parte me quedaría coseno sexto de 3x por coseno de 3x por diferencial de x. Y sí, me está faltando un 3, pero saben que lo puedo meter de esta manera. Pero entonces yo te preguntaría, si esto que ya separé es u, y esto otro que separé es de u, entonces ¿quién sería todo esto que me está sobrando todavía? ¿Sí lo ves? De ¿Sí lo ves? x. ¿Sí lo ves? Entonces les dije, una forma de darnos cuenta que el cambio de variable que propusimos es incorrecto es que nuestra integral, al reescribirla en términos de la nueva variable, aparezcan dos variables. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si yo lo dejo así como está, entonces me quedaría 3/3 de coseno sexto de 3x por u diferencial de u, y entonces observo que están mezcladas las dos variables, u y x. Entonces, eso significa que el cambio de variable que propuse no es correcto. Entonces, voy a empezar a borrar todo esto y te voy a hacer una pregunta, Edgar. Permíteme un momento. Déjame borrar esto. Muy bien. Permíteme. Voy a borrar. Y voy a regresar al seno de 3x. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Si ya tomaste todo esto como u y no funcionó, y ya tomaste esto como u y tampoco funcionó, ¿existe alguna otra expresión que podrías tomar como u? 3x. Podría ser 3x. Muy bien, vamos a ver. Entonces, si u es 3x, su diferencial sería 3 veces la diferencial de x, y entonces nos quedaría una integral como esta, 3/3 de coseno séptimo de u por el seno de u por la diferencial de u. Y entonces te repito lo que les dije al principio de la clase de hoy. El objetivo del cambio de variable es llegar a una integral directa o más simple. Entonces te pregunto, ¿la integral resultante es una integral directa o más simple? ¿Tú qué dirías? Pues... Ajá, no pasa nada, tú dinos lo que piensas. No tanto, no, No porque... tanto, exactamente, porque si observamos bien, lo único que pasó con esta integral fue que se escribió en términos de una nueva letra, pero no es una integral más simple, es de hecho casi la misma integral. Entonces eso significa que otra vez el cambio de variable que propusimos no es correcto y no está mal porque estamos aprendiendo, es la primera vez que estamos viendo esto, entonces está perfecto equivocarnos, ya vimos, y lo repito, ya vimos que al tomar esto como u no funcionó porque nos hizo falta una función ahí en su diferencial. Después tomamos al seno de 3x y tampoco funcionó porque nos quedaron cosenos sin utilizar. Y ahora ya tomamos a 3x y tampoco funcionó porque solamente se escribió en términos de otra letra, pero en general la integral era la misma. Entonces te pregunto a ti mismo, Edgar, ¿existe todavía alguna otra cosa que no hayas visto y la cual podrías tomar como u? Pues tomamos a todo, ¿no? Toda la expresión. Ajá, fíjate, ya tomamos a todo esto, pero si regresamos a los ejercicios anteriores, ya tomamos a todo eso, pero también podemos tomar a una parte de todo eso. ¿Sí te das Sí, sí cuenta? hay una En el manera. ejercicio 1, esto es toda la expresión x menos 4 a la 7, pero si te das cuenta, Ajá. u no es toda esa expresión, solo es la base Solo de tomamos esa la base. expresión. Entonces,
recordando esto, tú mismo me podrías decir qué es lo que no consideraste como U, que todavía es una opción que te hace falta. Ajá. Y otra vez, esto es el todo, pero es el podrías todo. usar solo una parte del todo. ¿A coseno nada más? Exacto, mira. Coseno de 3x, ¿quién sería su diferencial? Menos seno de 3. Bueno, 3 menos 3, seno de... Exacto, 3x. Edgar, muy bien. Y entonces, fíjate, si ya tomamos esto como U, esto sería su diferencial, pero me hace falta un 3. Bueno, un menos 3. Bueno, menos 3. Ajá, que lo puedo pasar dividiendo y me quedaría du sobre menos 3 es seno de 3x diferencial de x. ¿Eso qué significa? Que a donde vea seno de 3x diferencial de x voy a poner esta expresión. Voy a poner esa expresión. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cómo quedaría mi integral? Bueno, la integral de u. Ajá, a la elevado a la 7. séptima. Ajá. Exacto. Y se supone que es du sobre menos 3. Exacto. Multiplicado por du sobre menos 3. Exacto. Y luego entonces ese menos 3 lo sacamos de la integral como menos un tercio. Ajá, de la integral de u séptima de diferencial de u. Y aquí está lo que perseguíamos, una integral directa o más simple. Le repito, no significa que las otras expresiones que consideramos como u no nos vayan a funcionar, sí pueden funcionar, pero el trabajo algebraico que está detrás es mayor y el objetivo del cambio de variables es llegar a una integral más sencilla o una integral directa. Esta ya es una integral directa. Entonces, más sencilla, perdón, no es directa, pero más sencilla. ¿Cuál sería el resultado? Ya sustituyendo. Yo mismo. Ajá, ya integrando justamente. Sería u a la octava sobre 8. Exacto. Y entonces nos quedaría un 24avo de u a la más C. Exacto. Muy bien. Y ya entonces nada más regresando a la variable original, nos quedaría menos un 24avo del coseno de 3x a la 8 más c. Y nada más recuerden que cuando una función trigonométrica está elevada a una potencia, la potencia suele escribirse entre el nombre de la función trigonométrica y su argumento. Entonces, eso sería equivalente a menos un 24avo del coseno octavo de 3x más c. Entonces, recuerden, esto que tengo aquí es equivalente a esto, porque también he notado como que todavía les cuesta trabajo eso. Para las funciones trascendentes, recuerden, las funciones trascendentes son aquellas funciones que no pueden representarse en términos exclusivamente de la función identidad y la función constante, como son las funciones trigonométricas inversas, la función logaritmo natural, la función exponencial. Esas funciones se llaman funciones trascendentes porque requieren de más de solo la función identidad y la función constante para definirse. Y todas esas que se llaman funciones trascendentes, cuando estas están elevadas a una potencia, la potencia suele escribirse entre el nombre de la función trascendente y su argumento. Entonces aquí que tenemos coseno de 3x a la potencia 8, lo podemos escribir como coseno octavo de 3x. ¿Y eso por qué se los estoy diciendo? Pues porque, por ejemplo, cuando tengamos logaritmo de x cuadrada, es diferente a tener logaritmo cuadrado de x. No son lo mismo. Esta expresión, logaritmo cuadrado de x, esa será equivalente al logaritmo de x al cuadrado, porque les decía, en las funciones trascendentes, cuando estas están elevadas a una potencia, la potencia suele escribirse entre el nombre de la función y su argumento. Entonces son cosas completamente diferentes. No se vayan a equivocar, por favor. Muy bien. Entonces nos dice en este ejercicio del valor medio. Recuerden que el valor medio, valor promedio o ordenada media se conoce de esas formas, ¿eh? Entonces vamos a recordarlo. Se llama valor medio, valor promedio o ordenada media. Tiene todos esos nombres. ¿Y qué decía este teorema? ¿Quién me podría recordar? Mientras voy haciendo una gráfica. ¿Qué dice ese teorema? Profe, creo que no está compartiendo donde está escribiendo. ¿Listo? Ya estoy ahí. Muchas gracias por avisarme. Entonces,
les preguntaba a ustedes, ¿quién me podría decir qué dice el teorema del valor medio, valor promedio u ordenada media del cálculo integral? ¿Qué dice ese teorema? Bueno, dice que sea y igual a f de x continua sobre ab, entonces existe al menos un valor de c que pertenece al rango de a a b, para el cual se cumple que la función de c por b menos a es igual a la integral de a hasta b de f de x de x. Muy bien, sí, eso dice ese teorema, pero ¿cómo lo interpretas tú? Geométricamente le dimos una interpretación geométrica. ¿Cuál era? Ajá, a ver, déjenme ver. Que de a a b siempre hay un valor como intermedio que sería Ajá, c. dentro del intervalo no necesariamente está la mitad, solo está dentro del intervalo, ajá, que se llama C. Ajá, ¿qué se cumple en ese valor? Que es el promedio, algo así, ¿no era? No. Que en ese valor de C, la función que estamos analizando alcanza su valor promedio. Así es, muy bien. Y es que no tienen que perder de vista que en el curso anterior de cálculo y geometría analítica, nosotros decíamos esto, fíjense. Cuando representábamos a una función, la denotábamos así, como y igual a f de x. O sea, que cuando nosotros evaluamos a una función en un valor de x, estamos obteniendo valores de y. Entonces, al evaluar a la función, esta que estoy aquí en color rojo, al evaluarla en a, obtengo f de a. O sea, obtengo un valor de y específico, que sería este. Y para este otro valor de x, obtengo este otro valor. Para este otro valor de x, obtengo este otro valor. Para este otro valor de x, obtengo este otro valor. Y entonces yo puedo sumar todos esos valores de y y sacarle su promedio. Ese es el valor promedio del cálculo integral. Pero también nosotros lo interpretamos como que si en el intervalo cerrado que va desde a hasta b, existe un valor de c donde la función alcanza ese valor promedio. Y ese valor promedio es una altura, un valor de y específico, f de c. ¿Y ese valor qué tiene de especial? Ah, pues que en ese valor de altura y, que es f de c, se va a formar un rectángulo de base b menos a y de altura f de c, y ese rectángulo que se formó va a contener el área que hay debajo de la función, la misma cantidad de área que hay debajo de la función. Y entonces les pregunto, ¿cómo se calcula el área debajo de una función? Ah, pues con una integral definida, la integral definida que va de a a b de f de x diferencial de x. Entonces, eso dice el teorema del valor medio de cálculo integral, que el área debajo de una función es equivalente al área que forma un rectángulo de base b menos a y de altura f de c. Entonces les repito, esta es una altura, la altura f de c. Muy bien, entonces en los ejercicios de la serie nos dicen, determina el valor medio. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Ah, pues determina la altura que tendría el rectángulo que contendría la misma cantidad de área que hay debajo de la función. Entonces, si yo quiero determinar esa altura, pues despejo a f de c, y entonces f de c sería la integral de ab de f de x, diferencial de x, entre b menos a. Y entonces les repito, esta expresión se llama valor medio, valor promedio o también ordenada media. Y pues justamente se llama ordenada media porque los ejes, el eje de las X se llama eje de las abscisas y el eje de las Y se llama eje de las ordenadas. Y yo estoy obteniendo un valor de Y, pero es el valor de Y promedio. Por eso se llama ordenada media. Entonces, les repito, si en la serie o en algún ejercicio nos piden determinar el valor medio, pues nos están pidiendo un valor de y, que es este, y que se obtiene a partir de esta expresión. ¿Me explico, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, para partir de eso, para lo siguiente, ¿sí me expliqué? Esto es el valor promedio, valor medio u ordenada media. Es un valor de y, una altura que toma cierto rectángulo que tiene de base b menos a y que tiene la misma cantidad de área que hay debajo de la función. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí me expliqué con eso? Sí, profe. Muy bien. Y bueno, eso es lo que dicen algunos incisos. Determina el valor promedio. Entonces les están pidiendo calcular f de c. Y en algunos otros incisos les dicen, determina el valor de c perteneciente a un intervalo
que haga que se cumpla el teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces, cuando les piden ese valor de C, donde se cumple el teorema del valor medio del cálculo integral, pues lo primero que tienen que hacer es calcular el valor medio de esa función. Ya, por ejemplo, les quedó 5. Ese es el valor medio, 5, imagínense. Y entonces en el siguiente inciso les dicen, determina el valor de C perteneciente a este intervalo que haga que la función alcance ese valor. Ah, pues lo que les están pidiendo no es otra cosa que un valor de X que haga que la función alcance esta altura. Entonces, si la función es, por ejemplo, f de X es 2X más 4 y su valor promedio de esa función en el intervalo que va de 5 a 10 es 5, entonces, si su valor promedio, perdón, aquí no, esta sería la integral definida, que esta sea, por ejemplo, a ver, permítanme, ¿qué sería? A ver, 25, esa es la integral definida, entonces el valor promedio sería este valor de integral definida entre la diferencia de los límites de integración, o sea, sería 25 entre 5, entonces el valor promedio es 5, que es lo que ya les había dicho. Imagínense que el valor promedio de esa función es 5, pero ahora en el inciso siguiente les están diciendo, determina el valor de C perteneciente a este intervalo donde la función alcanza ese valor promedio. Entonces, lo que les están pidiendo es determinar el valor de X que haga que la función alcance esa altura. Entonces simplemente van a llegar a una expresión y van a tener que despejar el valor de X y ya con eso están determinando el valor de C perteneciente a ese intervalo donde la función alcanza su valor promedio. Aquí es evidente que el valor de X que vamos a obtener es un medio y que ese valor de un medio pues no está en el intervalo que va de 5 a 10, pero porque aquí yo inventé todo y no tomé ninguna previsión para que cayera dentro del intervalo. Pero según lo que revisamos la clase anterior, el teorema del valor medio garantizaba que en el intervalo que se está analizando existe al menos un valor de X que hace que se cumpla ese teorema. O sea, existe un valor de X que hace que la función alcance esa altura específica. Y con al menos un valor, estamos diciendo que podría haber casos donde haya más de un valor donde se alcance esa altura. ¿Sí me explico, muchachos? Porque hay muchos ejercicios de la serie donde les piden estos dos conceptos y estaban teniendo como muchas dudas, pero yo espero que con eso que les acabo de decir, pues ya les haya ayudado un poco a despejarlas. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? De todas Profe, formas, ahorita vamos a hacer ejercicios, pero no sé si más o menos entendieron lo que dije. No es lo mismo, ¿eh? En algunos nos están pidiendo f de c, en algunos incisos nos piden f de c, que es el valor medio, valor promedio u ordenada media. Y en el otro inciso nos piden el valor de c perteneciente al intervalo que haga que se cumpla esta condición. O sea, nos están pidiendo el valor de x que haga que la función alcance esta altura específica, porque f de c es un valor numérico, no sé, 4, 3, 1.5, etcétera. Entonces, en el siguiente inciso nos van a pedir determinar qué valor de X hace que la función alcance esa altura. Si ustedes quieren determinar el valor de C, pues evalúan a su función en C y ya despejan C. Pero si no, simplemente lo que están buscando es un valor de X perteneciente al intervalo que haga que la función alcance esa altura. Pero bueno, vamos a hacer algunos ejercicios ya para que ahora sí les quede un poco más claro. Vamos a empezar con este. Dice, el valor promedio de una función no negativa continua, que es y igual a f de x, en el intervalo de 1 a 5, es 3. ¿Cuál es el área debajo de la gráfica de esa función en ese intervalo 1 a 5? Entonces me están diciendo que hay una función, no sé quién es esa función, la voy a dibujar. Aquí está mi función f de x, y entonces me están diciendo que en el intervalo que va desde 1 hasta 5, el valor promedio de esa función no es el área bajo la función, es el valor promedio, es 3. Entonces me están preguntando cuál sería el área debajo de esa función. O sea, cuál sería la integral definida de 1 a 5 de f de x diferencial de x. ¿Quién me podría decir qué se le ocurriría hacer para determinar esa área debajo de la función? Ajá, Sería... permítanme un momento. Ajá, sí, adelante, está bien, ya que Pero no abriste tu olvidé micrófono. levantar la mano. Adelante, no te preocupes. Sería 12. Pero ¿cómo lo hiciste?
restando 5 menos 1, lo 5 menos. multipliqué. Bueno, es que a ver, Ajá. tenemos el... Es que el teorema del valor medio dice que el área bajo una función es equivalente a. Ajá. Sí, 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 eso es lo que usaste, pero ¿cuál es la expresión? Bueno, yo te ayudo con eso y ya tú me dices las operaciones que hiciste. Entonces les decía, el teorema del valor medio del cálculo integral dice que el área debajo de una función representada por esta es equivalente a el área de un rectángulo que tiene por base b menos a y de altura f de c. Entonces, yo ya sé que la base del rectángulo, ¿quién sería? Tú que abriste tu micrófono, adelante, te escuchamos. Sería, ¿Quién a sería ver, la si la base base de este? sería 5 Ajá. menos 1 5 menos 1, exacto. por ¿Y la el valor altura? Ajá. promedio, Ajá, que ¿cuánto sería es? 3. Exacto. Y entonces de ahí nos quedó el 12. Entonces 12 es el área que hay debajo de la función. 12 unidades de área, así es. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? Para eso nos sirvió el teorema del valor medio. Entonces les repito, ese teorema dice que el área de una función en un intervalo específico es equivalente al área de un rectángulo que tiene de base b menos a y de altura f de c. Entonces, en algunos ejercicios nos van a pedir f de c, pues simplemente lo despejo y esto que está multiplicando, pues pasa dividiendo. Así de sencillo. Muy bien, entonces, por favor, tómense un momento para copiarlo y la grabación. En este ejercicio nos dicen, la densidad lineal de una varilla de 8 metros de longitud está dada por la expresión 12 sobre raíz de x más 1, kilogramos sobre metro, donde x se mide en metros desde un extremo de la varilla. Determine la densidad promedio de la varilla. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿a qué le suena eso de densidad promedio de la varilla? ¿Al valor promedio? Hay valor promedio, valor medio u ordenada media. Muy bien. Entonces escribimos la expresión. El valor promedio de una función es equivalente a la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x entre la diferencia de los límites de integración. Muy bien, eso es el valor promedio. Entonces, nos están diciendo, la densidad lineal de una varilla de 8 metros de longitud está dada por esta expresión. Densidad lineal. Y su longitud son 8 metros, entonces nos están pidiendo determinar la densidad promedio. Entonces, ¿cómo lo plantearían ustedes? F de C, ¿a qué sería igual? ¿De dónde a dónde integraremos, muchachos? ¿Y por qué razón? ¿Cuál es nuestra función? Pues ya no la están dando, es 12 sobre raíz de x más 1, diferencial de x. Entonces, ¿de dónde a dónde integraremos y por qué razón? De 0 a 8. De 0 a 8, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque dice que es desde un extremo de la varilla, o sea, Ajá, de un extremo al otro, muy bien. Entonces empieza en 0 y termina en los 8 metros de longitud, muy bien. Y ya, eso sería 8 menos 0. Perfecto, entonces, ¿cómo resolvemos esta integral? Si quieren, la resolvemos primero como una integral indefinida. Entonces sería 12 veces la diferencial de x sobre raíz de x más 1. ¿Cómo resolverían esa integral indefinida? Y ya después que hayamos calculado su antiderivada, pues usamos el teorema de la evaluación para evaluarla primero en el límite superior y luego restarle la evaluación en el límite inferior. Entonces, a ver, permítanme un momento, porque sus manos levantadas ya estaban desde hace rato. Natalie, ¿te escuchamos? ¿Cómo la resolverías, Natalie? Sí, Natalie, ¿quieres ayudarnos? Ajá. No se puede dividir, ¿verdad? La división. No hay una propiedad que permita dividir. No. Y entonces justamente tenemos que usar cambios de variable. Podemos pasar raíz de x más 1 como todo eso, x más 1 a la menos 1 medio. Ajá, así es. Entonces también si estás de acuerdo podemos sacar el 12 de la integral. Entonces sería 12 veces la integral de x más 1 a la menos 1 medio diferencial de x. ¿Estás de acuerdo, Natalie? Sí.
Ajá, y ahora sí, ¿qué Ah, cambio de variable propondrías? que U es igual a X más 1. Exacto, y su diferencial sería, 1, bueno, 1 por ajá, la 1 por diferencia dx, exacto, muy bien, perfecto. Entonces, en términos de la nueva variable, ¿cómo quedaría esta integral? 12 por la integral de U a la menos 1 medio por el Ajá, diferencial de X de exacto, U. por el diferencial de 1. Sí. Ajá, muy bien. ¿Y ya cómo integras eso? Como 12 por 1 medio de, bueno, sí, U entre U a la 1 medio entre, U entre 2, no, entre la misma expresión, ¿no? entre 1 medio. Ajá, muy bien. Perfecto, más C. Entonces nos quedaría que 12 2 por 2 U a la 1 ajá, medio. exacto, perfecto. Y entonces nos quedaría 24U a la 1 medio. ¿Estás Más de C. acuerdo? Ajá, sí, bueno, la voy a dejar, la voy a quitar y la voy a poner hasta el final. Entonces me quedaría 24 raíz de U, o sea, me quedaría 24 por la raíz de X más 1. Y ahora sí, más C. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? Ese es el resultado de integrar a 12 sobre raíz de X más 1 diferencial de X. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Y entonces, ¿qué hacemos con esta expresión? Que recuerden, es la antiderivada, pero es la antiderivada general. Y aprovecho eso también pues para decirles que es la antiderivada general porque sabemos que una función tiene muchas antiderivadas y para representarlas a todas ellas pues le ponemos esta constante esencial arbitraria. Entonces si yo aquí tuviese algo como 24 veces la raíz de x más 1 más 8, esta es una antiderivada particular donde yo ya estoy diciendo que el valor de C es 8. ¿Y cómo? Pues podría ser como en una tarea que les dejé donde les dije, determina la antiderivada de la función, aquella que contiene tal punto. Entonces les dije, si contiene un punto, pues ese punto tiene que satisfacer su ecuación y con eso pues determinaron el valor de C. Imagínense que aquí se determinó que el valor de C es 8. Y entonces si a mí me preguntaran, oye, dime si esta expresión es una antiderivada de esta función, ¿cómo le haría yo para saber si esta en particular es una antiderivada de esta? ¿Cómo le haría para saber? ¿Qué se les ocurriría hacer según lo que hemos visto en temas anteriores? ¿Cómo podríamos saber si esta es una antiderivada de esta? O en otras palabras, se los cambio. ¿Cómo sabría yo que esta última que tengo aquí es la solución correcta de integrar esta expresión? Bueno, en específico esta. ¿Cómo sabría que esta sí es solución de esta? O sea, ¿cómo sabría que integré bien? Pero podríamos derivar. Derivando, exacto. Entonces, hay un ejercicio de la serie donde les preguntan eso. Determina si esta es antiderivada de esta función. Pues simplemente yo derivo y si al derivarla me queda el integrando original, significa que sí, efectivamente es una antiderivada. ¿Y por qué digo una? Pues porque dijimos que una función tiene muchas y como tiene muchas, por eso la representamos con C. ¿Sí me expliqué en ese sentido, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahí, bueno, esto no lo borro, eso lo dejo. Y entonces, ¿qué hacemos con esto que obtuvimos? Evaluarlo en Ajá. 0 y 8. Exacto, muy bien. Evaluarlo porque es una integral definida. Entonces, la integral definida de 0 a 8 de 12 sobre raíz de x más 1 diferencial de x, ¿a qué sería igual? A 24 raíz de x más 1 que va de 0 a 8. Ajá, 24 veces raíz de x más 1 evaluada de 0 a 8. Y alguien me podría decir por qué, si yo tenía esta más c, porque aquí no la escribí, ¿se acuerdan? Porque se elimina. Ajá, porque se va a eliminar, entonces no la pongan. Si la integral es definida, no la pongan. Solamente se pone cuando la integral no está definida. Observen aquí que la integral no estaba definida, entonces sí tenía que ir forzosamente la c. Ahí no puede faltarnos.
Pero aquí que ya la integral ya la estamos considerando como una integral definida, aquí no debe de aparecer. Entonces, ahora sí, usando el teorema de la evaluación, ¿qué nos quedaría? Ajá. ¿Qué nos quedaría? 24. 24 por raíz de 8 más 1. De 9. 8 más 1, ajá. Sí, sí, sí. Menos 24 por la raíz de 1. De 0 más 1, exacto. Entonces nos quedaría 24 por 3. ¿Están de acuerdo? Que la raíz de 9 es 3. Sí, profe. Menos 24 por 1, porque la raíz de 1 es 1. Entonces sería igual a 24, factorizo el 24, que multiplica a 3 menos 1, y entonces nos quedaría 24 por 2, que eso sería 48. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, y entonces el valor promedio, que es lo que nos pedían, sería ese 48 sobre 8, y eso sería 6. 6, ya este es el valor promedio. Y si me pidieran el valor de C donde la función alcanza su valor promedio, ¿qué harían? Ah, pues la función, ¿quién es? ¿Quién es mi función? 12 entre sobre, raíz de x más 1. Exacto, 12 sobre raíz de x más 1. Esa es mi función. Y si me piden, determina el valor de x donde la función alcanza su valor promedio. Ah, pues en general nosotros decíamos el valor promedio se denota con f de c. Entonces lo que podrían hacer es evaluar a su función en c, que sería 12 sobre raíz de c más 1. Y esto igualarlo al valor promedio que encontraron. El valor promedio que encontraron fue 6. Y pues ya nada más despejan el valor de c. Pero si eso les causa confusión, pues recuerden que el valor de f de c es un valor de y entonces me están preguntando a veces, ¿qué valor de x hace que la función alcance ese valor de y? Entonces el valor de y es 6 y entonces yo simplemente igualo la regla de correspondencia de la función con el valor promedio de la función y despejo a x, porque C es un valor de X dentro del intervalo. Si quieren hacer esta evaluación, está perfecto. Pero si no, pues nada más tengan presente que lo que están buscando es un valor de X. Entonces, bueno, aquí despejando a X, ¿qué harían para determinar ese valor de X, muchachos? Hacer multiplicando la raíz. Ajá, sí, perfecto. Entonces podríamos poner 12 es igual a 6 veces la raíz de X más 1 y entonces, ajá. ¿Qué harían a partir de ahí? Para quitar la raíz, ¿estoy de acuerdo? Bueno, convertirla en exponente. Ajá, muy bien. Entonces, eso podríamos escribirlo como 12 sextos. O bien, si están de acuerdo conmigo, simplemente 2 es igual a la raíz de x más 1 y elevamos todo al cuadrado. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces nos quedaría 4 es igual a x más 1 y entonces nos quedaría que x es igual a... que x es igual a 3. Exacto, y observen que ese valor de x3 es un valor dentro del intervalo de 0 a 8. Y efectivamente en ese valor x igual a 3, o sea que al evaluar a la función en 3, nos va a quedar el valor promedio. Entonces sería 12 sobre raíz de 4. O sea, sería 12 sobre 2 y eso sería 6, que es mi valor promedio. Entonces, les repito, primero me piden el valor promedio de la función y luego me piden el valor de C, que es un valor de X perteneciente al intervalo de estudio, donde la función alcance esa altura. En este caso, donde la función alcance la altura de 6. Y ya, solamente se trata de igualar la regla de correspondencia de la función con el valor promedio y despejar X. Y ya, eso es todo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. En la próxima clase vamos a seguir resolviendo más ejercicios sobre el valor promedio y cambios de variable.